llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por darnos este miércoles para que juntos nos edifiquemos en la palabra de Dios. Qué instancia más hermosa es esta cuando tenemos esta oportunidad de participar de la palabra del Señor. Y quiero invitarle que tenga su Biblia a su mano, una libreta de apuntes, un lápiz, para que vaya revisando y vaya anotando todas las citas bíblicas. Bueno, en esta tarde vamos a estar viendo nuevamente la cuarta parte de nuestro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. El miércoles pasado estuvimos viendo los dones del Espíritu Santo, pero desde 1 Corintios capítulo 12. En esta oportunidad estaremos viendo los dones del Espíritu Santo en Romanos capítulo 12. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por darnos esta oportunidad para edificarnos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Oramos para que a través del poder de tu Espíritu Santo nos ayudes, nos dé la sabiduría, nos revele, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como acabo de decir, los dones del Espíritu Santo que vimos en 1 Corintios capítulo 12 son dones dados a los cristianos para edificación y santificación de la iglesia. Así lo vemos cuando dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, dice, hágase todo para edificación. Gloria a Dios, porque el Señor nos da estos dones, estos regalos dados por el Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, esos dones espirituales de 1 Corintios no son lo mismo que los dones y ministerios mencionados acá en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Por lo cual entonces el creyente recibe poder y capacidad para servir de manera permanente en la iglesia. Son dones de gracia. Por eso habla allí el apóstol Pablo acerca de esta gracia que nos ha sido dada. Y como lo llama el apóstol Pablo, allí son disposiciones, capacidades o habilidades que el Señor nos da a través de estos dones. Podemos verlo aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su voluntad. El Espíritu Santo da a los cristianos la capacidad de edificar a su iglesia, al cuerpo de Cristo, y expresa allí el amor de Dios. A través de estos dones está expresado el amor de Dios. Bueno, cada cristiano tiene al menos un don. Cada cristiano, a lo menos. Y aquí lo vemos entonces cuando dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ministrelo a los demás, ministrelo a la iglesia, cada uno según el don que ha recibido. Sirva. Ministrar, recuerde que significa servir, y somos servidores, sobre todo cuando hemos recibido los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, el Espíritu repartió a cada uno como Él quiso. El Espíritu Santo repartió a cada uno como Él quiso. En 1 Corintios también, en el capítulo 12, versículo 5, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Esto sugiere que todos los dones son ministerios o vehículos de servicio al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, como digo, los dones son ministerios y ministerio es servir. Y aquí están dados entonces para edificación de la iglesia. El enfoque ya no es en sí mismo el don, para que vayamos entendiendo los dones de Romanos con respecto a los dones de Primera de Corintios. Son dados por el Espíritu Santo, por cierto, es igual. Pero aquí es donde el enfoque ya no es en el don mismo, como vemos en Primera de Corintios, sino que la persona que ejerce el don. Este es el enfoque, la persona. Y vamos a ver el primer don que aparece aquí en Romanos capítulo 12. Recuerde, tenga su Biblia a su alcance para que vaya allí leyendo cada una de las citas. Profecía. Profecía, recuerde, el que habla de parte de Dios. Es decir, es el que está allí hablando lo que Dios pone en su mente, en su corazón, y lo entrega a través de sus labios, a través de su boca. Esto es la profecía. Pero esta profecía de Primera de Corintios, capítulo 12, es temporal. Es decir, hay un instante donde el Espíritu Santo allí ministra al profeta para que entregue un mensaje en una forma imprevista y además en una forma temporal. Y la profecía de Romanos, capítulo 12, es un don de ministerio de la iglesia, donde Pablo agrega el hecho que la fe es el principio que va detrás de la profecía. La fe va detrás de la profecía. Y esta fe no es la fe salvadora, ni tampoco es la fe que podemos estudiar como doctrina, sino que es esa fe poderosa para obrar milagros, para obrar con poder. Por eso dice allí Romanos capítulo 12, versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, el enfoque no es el don en sí mismo, como acabamos de decir ahí en Primera de Corintios. El enfoque no es el mismo, sino que es la persona que ejerce el don. Es la persona. Ahora, esta tarea es dar un mensaje de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, a fin de exhortar, edificar y consolar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y esto lleva entonces el Espíritu a que se ejerza este don de profecía con esa finalidad. Y los profetas, aún allí, tienen que manifestar entonces ciertas condiciones, porque ellos están hablando de parte de Dios. Y los profetas en los días de hoy aún están vigentes. Por lo cual entonces aquí descartamos de plano lo que algunas doctrinas, algunas enseñanzas que dicen que los dones del Espíritu Santo y todo lo que allí hace el Señor en cuanto a milagros, eso terminó y llegó hasta ahí, hasta los apóstoles. Y de aquí en adelante esto ya no corre. Pero eso es mentira.
esto está vigente porque la iglesia del Señor está presente. Y la iglesia sigue y continúa siendo ministrada, edificada a través de los dones del Espíritu Santo. Estos dones son esenciales para la iglesia, son importantes, es esencial en el cumplimiento del plan divino, en el cumplimiento del plan que Dios tiene para su iglesia. Por lo tanto, esto no puede terminarse, no se puede cortar. Ahora, en segundo lugar, después de ver profecía, vemos el don de servicio, el prestar un servicio, el don de servicio. Y aquí nos encontramos con, en primer lugar, con el servicio mismo que se entrega a través de la enseñanza. ¿Y qué es lo que es esto? Este es el deseo, la capacidad y el poder que Dios da para prestar asistencia práctica a los miembros de la iglesia. Es una ayuda, una asistencia. Ayudar a cumplir las responsabilidades ante Dios, como es enseñar. Y enseñar es el deseo, la capacidad y el poder que a través del Espíritu Santo se manifiesta a través de este don. Por eso que la enseñanza es tan importante. Y damos gracias al Señor por el ministerio de la enseñanza en la iglesia. Los maestros que tienen allí una tarea preciosa que hacer. Bueno, aquí está el don de enseñanza. Dios quiere enseñar su palabra a su iglesia. Y es por eso que entonces Él capacita, entrega esta herramienta a la iglesia para que se desarrolle y pueda allí transmitir con la sabiduría de Dios la enseñanza de su palabra. Esto permite también defender la palabra de Dios. Esto permite proclamar la verdad eterna. Dice allí 1 Corintios capítulo 2. Puede anotarlo allí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios, lo vamos a leer. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Y lo leo, dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es decir, hemos recibido el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual, hablamos no con palabras enseñadas por medio de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. No hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y aquí está entonces la bendición del don de enseñar, el don de maestro. Por eso esto es tan importante para los que ejercen la tarea de enseñar en la iglesia, enseñar en la escuela dominical. No enseñamos conforme a la sabiduría humana. Por eso que allí el preparar una lección, eso requiere tiempo, oración y búsqueda del Señor para que
Él nos enseñe. Por cierto, tenemos un libro guía, pero por sobre ese libro guía está la sabiduría y la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones necias y contiendas de palabras de las cuales nace la envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Se da cuenta de la importancia del don de maestro, que tiene esa bendición de poder enseñar? Esto nos lleva allí a entender entonces que un maestro tiene poco valor si no ejerce su don. Si no ejerce su don. Romanos capítulo 12, versículo 7 dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Estoy leyendo la versión internacional. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Amén. Porque para eso es. El don es para ser usado con esa finalidad. Y en este caso, el de enseñar. Tiene que estar allí prestando este servicio. Porque enseñar es un servicio. Es un servicio que entregamos a la iglesia de parte de Dios. Por eso el Señor bendiga a los maestros. Señor bendiga a cada uno de los que allí tienen esta preciosa oportunidad de ministrar, de enseñar, de servir a Cristo a través de este don de la enseñanza. En tercer lugar, encontramos acá el que exhorta, dice allí el apóstol Pablo a los romanos, como estamos viendo en el capítulo 12. El que exhorta en la exhortación. El que exhorta. El apóstol Pablo frecuentemente usa este verbo, el verbo exhortar, en el sentido de implorar, ungir, rogar. Como lo dice allí en el Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso conlleva. También, esto es para que entendamos que la exhortación lleva esa connotación de implorar, de ungir, de rogar. Probablemente el trabajo del exhortador era conmover, motivar en aquellos días cuando se escribe esta carta. Y era allí motivar a la iglesia, animarla a una paciencia, a recibir ese amor fraternal, a ser motivada a buenas obras. Bueno, el autor de Hebreos, del libro de Hebreos, fue también un exhortador cuando él imploró diciendo, Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y allí está exhortando, allí está entregando
esta exhortación. Recuerde, este es un don, el que exhorta. Y continúa allí diciendo la Escritura, y considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es una inyección que va a la vena, de implorar, de ungir, de rogar, conmover, para que realmente allí sea paciente, disfrute del amor de Dios, de ese amor fraternal entre los hermanos, y allí también de las buenas obras. Este es el don del que exhorta. El que exhorta es la exhortación. Ahora vamos a ver el cuarto, que es el que reparte. Y dice allí, el que reparte con liberalidad. En la iglesia hay quienes tienen este don de dar. Y gloria a Dios por esos hermanos que tienen este don. El que reparte no es lo mismo del que administra en la iglesia, sino que el que comparte sus propias posesiones con gran liberalidad, como dice Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios, vamos a verlo, Efesios capítulo 4, y lo leo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, compartir, reparte, el que reparte. Allí él está compartiendo, está repartiendo lo que ha recibido de sus bienes, de su posesión. Y esto es un don también. Por esto mismo, entonces, el compartir con el que padece necesidad. Compartir, como allí encontramos a Juan el Bautista en el libro de los Hechos, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 11, dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene que comer. Bueno, es un ejemplo que podemos encontrar a través de las Escrituras sobre este principio y sobre este don de compartir. En quinto lugar, el que preside, dice, con liberalidad. El que preside con solicitud. La iglesia tiene necesidad de diferentes clases de líderes. Y en la iglesia allí hay necesidad de estos líderes. Y encontramos, por ejemplo, cuando allí el apóstol Pablo dice, el que preside como don, el presidir, el que está allí dirigiendo, el que está allí liderando, lo haga con solicitud. La misma palabra que el que preside es hallada en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de la obra. Bueno, Dios ha escogido a muchos de sus hijos, los hermanos, para que ellos estén allí en cargos
en altos cargos dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y para servir en ese nivel no se necesita simplemente allí tener habilidad, sabiduría humana o algún estudio específico. Si lo hay, bueno, gloria a Dios. Pero lo importante es que tenga estos dones del Espíritu, estos dones del Espíritu Santo, el presidir, el estar ahí al frente con la sabiduría de Dios ante estos altos cargos. Y dentro de la iglesia, allí es donde el Señor tiene a estos hermanos, a los cuales ellos no quedan desprovistos de la misericordia de Dios, sino que también ellos son participantes de estos dones, el don de presidir, el don de estar allí dirigiendo en un plano superior. Por lo tanto, aquí hay algo importante. ¿Cuál es la tarea del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Orar constantemente por los que están ahí al frente, por los que os presiden, dice el apóstol Pablo. Orar por los que os presiden. Orar por los líderes de la iglesia. Oremos por el presidente nacional de las Asambleas de Dios y toda la directiva. Oremos por los superintendentes de los distritos. Oremos por los presbíteros de los distritos. Oremos por los pastores de los diferentes distritos del país, que es tarea de respaldo de ese don que el Señor les ha dado. Por eso la iglesia necesita de estos dones espirituales, pero también necesita que la iglesia esté orando por cada uno de los que están allí en una mención honrosa como esta. Bueno, dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Bueno, todo esto tiene que ver allí como acto de reconocer, de honrar a aquellos a quienes el Señor ha puesto en el liderazgo de su iglesia. Y por último, vamos a ver el sexto don que encontramos aquí, que es el que hace misericordia. Y allí dice el apóstol Pablo, el que hace misericordia con alegría, con alegría. Este don es definido como tener piedad, tener compasión. No es lástima, lástima es otra cosa. Es compasión, ser compasivo. ¿Qué es lo que allí el Señor manifestó hacia nosotros cuando estábamos lejos de Él? Él tuvo compasión de nosotros. Él fue compasivo. Él fue compasivo, Él fue misericordioso. Bueno, y este es atributo de Dios, que se manifiesta a través de este don, el que hace misericordia, y el que hace misericordia con alegría. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿verdad? Es rico en misericordia. Encontramos en uno de los salmos también donde nos habla que las misericordias son nuevas cada mañana. Sí, porque nuestro Dios es grande en misericordia y nuevas son sus misericordias cada día. Aleluya. Bueno, aquí es donde esto se manifiesta a través de este don en el cuerpo de Cristo, para que allí haya misericordia. Cuando el Señor estaba ministrando en su tiempo terrenal, siempre habían enfermos que clamaban a Jesús, ten misericordia.
ten misericordia de mí. Bueno, todos los cristianos tienen que ver que esta posibilidad de hacer misericordia está ahí de la mano a través de este don. Por eso importante es hacer misericordia. Cuando vemos que allí podemos asistir a alguien que está enfermo, que está frente a una aflicción, que hay una necesidad, invirtamos tiempo visitándole y orando por él. Ahí estamos haciendo misericordia. Si vemos que hay alguna necesidad material, poder cubrirle. Y de esa manera estamos haciendo misericordia. Amados hermanos, y podemos seguir y continuar viendo esto cada vez con mayor profundidad, pero vamos a llegar hasta aquí. Pero lo importante es ver cómo los dones del Espíritu Santo están aquí, especialmente lo que hemos visto hoy día, del capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 6 al 8. Estos dones son ministerios para desarrollarlos en una forma visible en el cuerpo de Cristo. Y podamos también extenderlo a aquellos que aún no conocen a Jesucristo el Señor. Amados hermanos, armémonos de todos estos dones. Oremos al Señor que nos dé estos dones, nos dé estas capacidades para servir al Señor permanentemente, para que sirvamos permanentemente en la iglesia. Que hay muchas y muchas oportunidades que el Señor nos da para servir. Como ya hemos visto, la enseñanza, el poder compartir, el presidir, el hacer misericordia. Bueno, que el Señor añada gracias sobre vuestras vidas y sigamos buscando de esa presencia, sigamos empapándonos del poder del Espíritu Santo del Señor, porque somos la iglesia del Espíritu, la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo del Señor. Que el Señor añada gracia y sabiduría en vuestros corazones y para que sirvamos a este nombre que es sobre todo nombre, con esa pasión, esa fuerza, cada día allí irresistible, porque es al único y sabio Dios. Que Dios le bendiga, que el Señor sea sobre su vida. Recuerde los cultos que todavía nos quedan en la semana y el domingo tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana y después del break tenemos nuestro culto. Damos gracias al Señor por el culto del domingo, la escuela dominical del domingo, que también será maravillosa en esta oportunidad. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraterno de su servidor en Cristo. Bendición, hermanos. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu